Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics. Hoy vamos a hablar de Lazos de Sangre, un crossover noventero de 5 numeritos que aglutinó las series de Vengadores, Vengadores Costa Este y X-Men para mostrarnos una historia en la que mutantes y Vengadores se unen por una lucha común. Antes de nada, hay que ponernos un poquito en contexto histórico. Estamos en los 90. Los Vengadores no importaban una mierda a nadie. Algo que ha cambiado mucho hoy día, ya que todo el mundo conoce al Capitán América, a Iron Man y además personajes, pero los mutantes a día de hoy están un poco en segundo plano. En los 90 no era así. El éxito de los mutantes era mayúsculo. Recordemos que el cómic más vendido de la historia, el comic book más vendido de la historia, con 8 millones de unidades en Estados Unidos, en el momento de su lanzamiento, fue el X-Men 1 de Chris Claremont y Jim Lee, que ya reseñamos cuando hablamos de Génesis Mutante 2.0, con aquella saga del Rubicon impresionante. Pues los mutantes en los 90 siguieron vendiendo un montón. También tuvieron su serie de animación, que fue una maravilla. Aquí creo que en una de las contraportadas del cómic se habla de ella, porque fue otro fenómeno de masas. Vaya por Dios, va a estar en el último cómic. Fue un fenómeno de masas, triunfó y aquí está. Y los mutantes eran lo que más vendían. Y aquí se promocionaba pues la adaptación al comic book de las historias que veíamos en televisión. Bueno, que veíais. Yo nací bastante más tarde. Como digo, los mutantes eran los personajes que más vendían de todos. Así que aprovecharon el tirón para ofrecernos un cruce, una historia que uniría a ambos grupos. De aquí creo que 2 números son de las colecciones de X-Men. Uno es de los Vengadores Costa Oeste, que creo recordar que era este, y 2 eran de los Vengadores normales, incluyendo este último, que era un especial de 48 páginas. Esto a día de hoy está publicado en un tomo de Marvel Heroes dentro de los Vengadores, que cuesta 50 pavos, incluye más colecciones y demás. ¿Qué hay que leer previamente para adentrarse en Lazos de Sangre? Bueno, quizás convendría un poco Atracciones Fatales de los X-Men, ya que aquí nos explican qué le pasó a Magneto para que lo encontremos en el estado que vemos en este cómic. Pero bueno, primero vamos a centrarnos un poquito de lo que va la historia. Y es que Fabián Cortez, que todos recordaréis de ese Génesis Mutante 2.0, el mayor discípulo de Magneto, que le traicionó en algunos momentos, ha secuestrado a Luna, que es la hija de Cristal, de los Inhumanos, y de Quicksilver, que en aquel entonces estaba en X-Factor. Entonces, claro, ambos equipos se unen para rescatar a esta chiquilla que está en Genosha. Genosha, esa nación mutante que el bueno de Grant Morrison destruyó nada más empezar en su etapa, con ese genocidio masivo que solo sobrevivió en Bifrost y poca gente más. El caso es que en Genosha hay una guerra civil impresionante, ya que los humanos han estado torturando a los mutantes, llevándolos a una especie de campos de concentración, y los mutantes se han rebelado para acabar con estos humanos. La ONU lo que dice a los Vengadores es: mira, no nos vamos a meter en Genosha porque no nos interesa nada, y si mueren inocentes pues nos da igual. También hay que entender que en estos años estaba lo del conflicto de la antigua Yugoslavia, de los Balcanes y demás, así que es una metáfora bastante buena y acertada. Los mutantes siempre han estado muy presentes en todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia. Empezó como un Martin Luther King
el profesor Xavier, también con el virus del legado. Hay muchas cosas que se basaban en la actualidad. El caso es que este Fabián Cortez, al secuestrar a la niña, pues los mutantes también deciden actuar. Todo esto en nombre de un Magneto que está vegetativo completamente. Tras lo que pasó en Atracciones Fatales, pues ahora se encuentra en este estado y no puede actuar, pero todo se dice en nombre de su voluntad, de ese sueño supremacista que tiene Magneto. Y el resto de la historia, pues, es lo típico que os podéis esperar de un cruce. Peleas, peleas y más peleas. El fanservice puro y duro de ver a los diferentes héroes haciendo equipo. Cada uno tiene su momentito de gloria, su frase espectacular. Con los autores más punteros estaban Steve Epting al dibujo, también John Romita, Bob Harras como guionista. Hay que ver, hacía bastante que no sabía nada de Bob Harras, un personaje mítico de los 90 de Marvel. También Roy Thomas, Dave Ross. Y al final es ver a los héroes intentando parar este mega conflicto que está teniendo lugar, en el que la gente básicamente se está matando entre dos bandos, y salvar a la hija de Cristal y de Pietro Maximoff, cuando todavía eran los hijos de Magneto, Wanda y Pietro, porque han hecho unos retcons impresionantes. Todo esto no va a ser tan fácil porque hay villanos por todos lados, demás, y al final se mostrará que la mente pensante de todo esto es un tal Éxodo, que prometía mucho, pero que después de esta miniserie tampoco ha sido muy recordado, ni cosas por el estilo. Scott Lobdell, un mítico de los 90, escribiendo mutantes. Como digo, un Éxodo que, bueno, luego ya con los años pasó sin pena ni gloria, no es muy recordado, pero como digo, este cómic es muy recomendable si sois fans de ambos grupos, si queréis entender lo que fueron los 90. Aquí básicamente era un intento de que los lectores de los X-Men conocían un poquito a los Vengadores, que aquí tienen más protagonismo que los mutantes, para que los conociéramos más y así resurgir un poco con las ventas, ya que aquí está eso en todo su esplendor, ya que pues los Vengadores no vendían tanto como los mutantes. Y quizás algún lector despistado de los Vengadores, que fuera muy fan de lo clásico, que los leyera desde hace décadas, pues se adentrara un poco a conocer a los mutantes. Aunque, como digo, la simbiosis no era a partes iguales. Esto, como digo, es puro fanservice, con algunas escenas espectaculares, servían para conocer la alineación de ambos grupos. Por ejemplo, estaba Cersei, los Vengadores, Arcángel con el rediseño que se le hizo en los 90, el Caballero Negro, que aquí sirvió para formar un triángulo amoroso que se desarrolló posteriormente en los Vengadores, Máquina de Guerra, Gambito, como me gusta Gambito, Pícara. Como digo, es todo muy fanservice. La historia tampoco es una gran maravilla, es al final de tener una guerra civil de gente que se está matando y salvar a una niña de un villano superpoderoso que sigue con los sueños locos de Magneto. Esto lo podéis encontrar muy baratito, estas grapas, por 6, 7, 8 euros de Forum en su día. No os recomiendo que os compréis el tochal de Marvel Héroes, primero porque los Vengadores, ya con ese fin de la saga de Proctor y demás, tampoco es que los Vengadores en los 90 fueran la gran maravilla. Esto, según la guía del universo Marvel, estos números también saldrían más adelante en una colección de los X-Men, pero para eso quedan muchos, muchos años, porque aún no hemos terminado ni los Omnigol de la etapa de Chris Claremont, todavía no hemos entrado en los 90, así que si os interesa, pues estas grapitas se encuentran muy baratas de segunda mano, son solo 5 numeritos, y bueno, si queréis rememorar lo que fueron los 90, pero unos 90 molones,
no aberraciones como las de Rob Liefeld y demás, sino, oye, sí, tenían sus ciertos dejes noventeros, pero eran historias que aún así se podían leer, que estaban bien y que creo que a día de hoy no han envejecido tan mal. Yo, como digo, aquí la nostalgia no es poderosa en mí, porque yo soy de 1999, esto no lo pude leer en su día, y aún así lo he disfrutado mucho, me ha gustado. También es que soy muy fan de la Patrulla X de los 90. Me declaro culpable, pero es así. Un cruce bastante guay, celebrando esos 30 años de fundación de ambos grupos, que yo recomiendo, no es la gran maravilla, pero tiene sus momentitos chulos y si queréis conocer un poco cómo fueron los 90 para estos personajes sin dejaros una pasta ni adentraros en terreno que desconozcáis, pues creo que es un buen acercamiento. Así que nada, hasta aquí este vídeo de hoy comentando Lazos de Sangre. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día aquí en el canal de Patata Comics con más vídeos, más reseñas, más contenido y sobre todo más cómics. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.